Bienvenidos una vez más a Si Lo Cogía Podcast, nuestra tercera temporada, empezándola en otro escenario, en otro contexto, pero con los mismos miembros. Y ese chiste te dio risa porque tú imaginaste algo que no fue un brazo. Por aquí, Andrés Rufino, psico.Andrés Rufino. El que te traduce los chistes. Y por aquí te habla José Gregorio Canga, psico.canga. Y empezó este nuevo episodio. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Nos extrañaban? Yo espero que sí, y sé que sí. Y no es un tema de ego, sino que es un tema de querer creer. A veces creemos cosas que no son, pero al creerlas son, y esa es nuestra realidad. Pero fíjate que cuando tú dices que nos extrañaba, yo dije, ¿será que nos extrañaban? Y resulta que también es un tema de conectar. Conectar con la gente que nos ve, conectar con la gente que nos sigue, la gente que apoya el podcast que se llama Si Lo Cogía Podcast. 3 psicólogos hablando de lo que sea. Y yo siento que yo los extrañaba a ustedes, o por lo menos esto que estoy sintiendo ahora. Este espacio de andar hablando estos 3 locos y contarnos nuestras vainas y conectar con la gente, pues también. Conectar con la audiencia, finalmente. Mire, y hablando de eso, ¿cómo puedes conectar con alguien que no está ahí, sino que estás viendo a la cámara? Interesante pregunta, porque esto nos lleva a cuestionarnos, a preguntarnos qué significa ser un podcastero. Que no es que yo me considere directamente un podcastero, porque tal vez lo imagino desde vivir de esto, que todavía no es así. ¿Eres o no eres? Yo tengo un podcast, pero yo no me considero un podcastero consagrado. Como que eso se lo dejo a la gente que ya se sustenta con este método de vida. Como que desde mí lo llevo para allá. O sea, para ti un podcastero tiene que hacer sus lucas con eso. Sí. Si no, no. Si no, no. ¿Para ti? No, yo me considero un podcaster, porque tú crees que qué, ¿eh? O sea, ¿Podcaster? Podcastero. Podcaster. Podcaster. Sí, coño, porque marginal. Claro, por aquí estamos en Londres, para allá por ese lado estamos en Londres y para acá no sé dónde estamos. Aquí tú me hablas en español. En Petare. Where are you from, my friend? No, mira, yo sí me considero un podcaster. El hecho de que no esté lucrándome de esto no significa que no lo sea. Pero desde el equipo, desde todo lo que está detrás de cámara, desde la producción y desde ya la experiencia que tenemos, por supuesto. Yo también creo que somos podcasters. Sí, bueno. Porque para mí se trata simplemente de esta acción, del ejercicio de hacer un podcast, de hablar a la cámara, de hablar entre nosotros, de crear este contenido. Y en ese sentido ya lo somos. Ahora, en esa clasificación entra un poco de gente en la actualidad. Bueno, demasiada. ¿Cuántos podcasters hoy? Demasiada gente, y que resulta que desde cierta perspectiva yo siento que el podcast incluso hasta ahora se volvió como tener una red social, que es una manera también de vincularte con un público a través de una plataforma digital, ya sea Spotify, ya sea Apple, ya sea Apple Music, ya sea, no sé, ¿cuál es la membresía que siempre pagamos nosotros anualmente? ¿La plataforma? ¿Cuarta pared? ¿Sí? Pornhub. Ajá, ahí está, ¿ves? Úsenla, que existe. ¿Cuál? Existe tu cuarta pared, que no eres tú, pero está contigo. No, mira, yo Ni creo siquiera que... entendió la plataforma que dije, ¿verdad? No, si se entendió, tranquilo, te quiero seguro de ti. Y por eso mismo yo me siento muy seguro de considerarme y de identificarme como un podcaster. Es como que si que yo tengo un trabajo part-time no significa que no soy un trabajador por no tener uno full-time. Fíjate, a mí me voy en una volada que me parece bien interesante, porque Andrés dice, coño, esto es algo como una nueva red social, y la red social nace con la necesidad de la gente de conectar con otros. Y para mí lo llevo también mucho pensando en que la gente quiere expresar su opinión, decir lo que piensa. Entonces, creo que el podcaster también nace con la necesidad de expresar algo, de decir algo, de opinar acerca de algo. Y desde ahí tiene esa manifestación de red social. Quizá otros lo hagan también para lucrarse. Pero me voy mucho en la línea esta de red social, otra forma de conectar. Claro, y esa forma de conectar que a mí me hace sentido, a mí me gusta conectar también con la gente que nos ve y principalmente conectar con ustedes, porque si nos vamos al momento en que si alguien se pregunta allá como que qué se sentirá tener un podcast, yo me lo disfruto más cuando conecto con los integrantes del podcast. Cuando aquí se genera una sinergia que yo digo, qué de pinga lo que está pasando, lo que estamos expresando, y que desde nuestro estilo de podcast
seguimos manteniendo una sola toma. Aquí no cortamos, aquí no editamos, aquí no cambiamos. El error, las trabadas, la fuga de ideas, me salté el guión, a veces hay guión, la mayoría de las veces no. Yo siento que esa magia que ocurre cuando se enciende la cámara y que tú no sabes si a veces un episodio va a salir o no, cuando yo conecto con eso, yo digo, ajá, esto es tener un podcast. Yo creo que lo que nos identifica a nosotros, pero que quizás también toda aquella persona que tiene un podcast, es que nosotros no hemos tenido un guión, de repente hemos tenido una estructura, un tema, ¿no? Una idea, segmentos que nunca se nos han dado al final. Y eso también habla mucho de la complejidad de lo que es producir un podcast, porque de repente toda aquella persona que se hace el imaginario de estar en este lugar es como, ya quiero un podcast, pero en realidad es bastante complejo en cuanto a economía de tiempo, en cuanto a finanzas. Armar un podcast y que quede bien requiere bastante lucas. Y por otra parte, el poder engranar y el poder conseguir también como la naturaleza, la identidad de tu propio podcast en base a lo que tú quieres expresar, transmitir y compartir. Para mí no es algo muy distinto esto de encender la cámara a las conversaciones que tenemos nosotros cuando nos reunimos. Como que para mí esto es algo que la sensación que me genera es algo muy parecido cuando estamos conversando. Puede ser con unos tragos o sin unos tragos, pero que estamos conversando nosotros y nos vamos en nuestra boda. Entonces, Cheers. yo digo que desde allí esto surge como algo muy espontáneo y por eso esa dificultad quizá de poner una estructura tan definida. Porque nosotros nos vamos en nuestra conversación. Y quizá para otras personas eso sea más difícil. Quizá esa conversación con otras personas con las que no estás acostumbrado a conversar puede ser un poco más entorpecida. Pero eso me lleva a la pregunta de ¿para qué ustedes hacen un podcast? ¿Qué Cada uno de pregunta? ustedes. Claro. ¿Para qué hacer un podcast? ¿Para qué hacer un podcast? No sé, pero no sé por qué hacer un podcast, pero sí sé que es algo que tengo que disfrutarme. Como que ese es lo que yo quiero hacer en esta tercera temporada, porque es una tercera temporada. ¿Y por qué es una tercera temporada? Porque hay otros elementos, hay otra forma y que definitivamente no somos los mismos que grabamos un primer episodio. Y yo siento que el motivo que yo hago un podcast también es para conectar desde un formato que está siendo muy popular en algún sentido, pero también porque yo siento que podemos transmitir algo que no se ve en otros lugares, como por ejemplo, no porque seamos psicólogos, pero si bien son 3 psicólogos que hablan desde su perspectiva del mundo, al mismo tiempo, la finalidad que yo siento de Psilocogía es mostrar una perspectiva que puede que esté en ti, que tú pienses, que tú digas, pero que lo dice alguien y que eso puede generar algo, puede causar algo en ti, un efecto, y que también me alimento mucho de lo que dices, que es que nosotros, tal vez desde nuestra sensación o desde nuestro narcisismo, siempre hemos creído que cuando hablamos ocurre algo. Algo pasa en nosotros que de hecho estábamos preguntándonos que cómo personalidades tan distintas han durado tanto tiempo de vínculo, de amistad. Y eso me hace pensar como que si hay algo aquí, ¿oíste? Y yo, mi mujer ya yo la tengo, por si acaso. Mamá nos ha pegado. No, pero fíjate que desde lo que estás diciendo surge algo en mí y es que respondiendo a tu pregunta, no es lo mismo a que tú puedas hablarle a un grupo de personas físicamente, que estés en una reunión, en una fiesta, que estés en la universidad y hables y converses, a que lo puedas hacer por este medio. Porque por este medio uno es como la figura. Es decir, la persona te está viendo a ti, te está observando a ti y como que directamente no hay un cruce. Tu opinión es válida. De hecho, gracias a tu opinión y al gusto que tú tengas hacia el podcast es lo que a nosotros nos da vida y es lo que también le da sentido a esto, que nosotros sigamos grabando. Pero por otra parte, está la libertad de uno, por una parte, ser, expresarse, compartir ideas, compartir pensamientos y qué rico hacerlo con un grupo de personas con las que puede existir una sinergia. Es decir, imagínate que tú estás hablando con tu pareja en un podcast o con tu mejor amiga o con tu mejor amigo o con alguien que tú quieres mucho. Bueno,
es lo que nosotros estamos haciendo aquí, compartiendo no solamente entre socios, entre profesionales de la salud mental, sino que también entre hermanos. Y eso es lo que le ha como que estimulado demasiado y sigue proyectando lo que es esto. A ver, si lo sintetizo escuchándote a ti, Franklin, sería goce y narcisismo. Combinación de goce y narcisismo. Mira, lo que pasa es que ese narcisismo yo quiero aterrizarlo porque, Ajá, claro. porque fíjate algo, como una persona autorreferente y que pueda hablar de sus defectos, de sus sombras, desnudarse a veces un poco, que eso a veces es hasta... Eso a veces hasta no atrae, a veces hasta a la gente no le gusta cómo alguien puede de repente hablar tanto de sí mismo o ser tan autorreferente, pero que el tema no es que lo hago a través del narcisismo, sino a través de la reflexión. Es como el canal que yo uso para de repente transmitir una idea. Y por otra parte, el disfrute, el goce, eso siempre va a estar porque yo soy alguien extrovertido. No, fíjate, yo lo llevaba para acá es porque tú hablas de la diferencia de hablarle a un grupo a hacerlo a través de este medio, que es una cámara que te está apuntando a ti, que entonces tienes una línea directa tú, es, bueno, soy yo el visible, me estás viendo a mí, tengo la oportunidad yo de expresarme con libertad. Parabola, tienes que ¿Verdad? parabola. Y si tú quieres ver esta vaina, me tienes que escuchar a mí. Y si no te gusta mi voz, bueno, ponle mute, pero no te lo vas a tripear. Claro, ahí tú ves el narcisismo. Ahí Claro, donde tú entonces destacas yo el lo saco narcisismo. por ahí. Y para mí, fíjate, para mí tiene que ver mucho con lo último que dices, que apunta hacia la reflexión, ¿no? Algo que nos pasaba, y de aquí es como creo que surgió la idea de que hagamos un podcast y que hagamos algo entre los tres incluso, es que cuando conversábamos y nos íbamos en nuestras voladas nosotros, de repente pasaban cosas interesantes o llegábamos a reflexiones que nos parecían interesantes o que nos gustaban y que van más allá del psicólogo, van desde nosotros como personas. Entonces, me parece interesante cómo esas reflexiones las podemos compartir en un espacio y que quizás le sirvan a alguien para algo. Y esa es la magia de Si lo cogía. Claro que sí, como que también esa reflexión que uno da, que uno dice, lo que sale en esta triada, porque para los que no nos conozcan, nosotros tenemos más de 10 años rock and rolleando. De hecho, hay una fotografía en donde... 15 años rock and rolleando. 2000, yo 2010. empecé a estudiar, estamos en el 2025 y yo empecé a estudiar psicología en el 2010 y a ti te conocí en el 2011. Chúpalo 14. entonces. Ay, pendiente que te lo chupe un tipo gafo. No, chúpaselo entonces. Entonces, yo siento que 11. aquí y 13, ese crece. Y yo digo como que estas reflexiones son, yo las considero muy importantes desde algún punto, desde lo que a mí me hace sentir o de lo que genera, pero también desde la perspectiva de que son tres personas que están compartiendo su punto de vista ante la vida y que lo que ocurre aquí pasa en el momento. Es como, es algo que es en vivo y que muchas personas tal vez nos ven y dicen, wow, yo no pudiera hacer eso. Hay otras personas que dirán, yo lo puedo hacer mejor. Hay otras personas que dirán como que me gustaría que hicieran esto otro. Y yo tengo dos respuestas para eso. La primera es como que el atreverse a hacer algo que no te hace sentir 100% cómodo también es interesante porque te muestra otra característica de ti. Como que no solamente tengo que sentirme cómodo cuando intento hacer algo. La incomodidad también despierta otras habilidades que normalmente no tengo. Y lo segundo es que si tú crees que lo puedes hacer mejor, bueno, vente pues, estás invitado. Escríbenos al DM y te invitamos a un episodio para ver cuál es tu perspectiva, qué piensas. Quiero hacer una pregunta antes de echarme un trago y es... y es, ¿por qué una tercera temporada? ¿Me entiendes? Porque tuvimos una primera temporada que fue como un piloto, en cierto sentido, una segunda temporada en donde ya estábamos instaurados todos los integrantes, y viene esta tercera temporada y yo digo, wow, ¿por qué una tercera temporada de algo que mercantilmente, que es uno de los valores que socialmente ahora está más, como que ojalá lo que hagas te genere dinero, no es así? ¿Por qué una tercera temporada de Si lo cogía? Mira, yo creo que en la medida en que vamos avanzando y en la medida en que el tiempo pasa, también vamos mutando. No solamente como podcast, sino también como persona. Entonces, siempre el podcast va a tener como, si bien hay una esencia, tenemos un aura, por otra parte también vamos cambiando. Fíjate que
si nos vamos a los hechos como tal, esta no sería la tercera, sino la cuarta. Que la primera la empezaron ustedes dos. Sería como la quinta, entonces. No. La segunda fue... Sí, La segunda Ajá. fue cuando hicimos el rebranding que llegó Papi. La tercera fue cuando... cambió. Ajá. La tercera fue cuando a principios del año pasado. Y esta es la cuarta. Entonces, esto tiene que ver mucho también con el cómo nos hemos reinventado, con el cómo hemos ido mutando, con las experiencias y el aprendizaje en base a ellas. Y yo creo que estamos apuntando a algo. ¿A qué estamos apuntando? A que nuestra manera de representarnos y como tal el podcast pueda llegar a muchas personas. Porque yo en lo personal, tú y en equipo, coño, consideramos el que tenemos mucho contenido de valor para ofrecerle a las personas. Ahora, no significa que esta sea como la mejor manera de hacerlo, como decía Andrés, pero es la manera en como nosotros somos. Hay personas que ni siquiera les importa mucho hablar de lo que aprenden, de lo que viven, de sus cosas, de sus procesos. Hay gente que no necesita reflexionar mucho acerca de la vida, es y ya. Nosotros somos más de buscar las 5 patas al gato y salud. Yo creo, tomando lo que dices, que apunta mucho a esos procesos de transformación que son normales en la vida. Y yo diría, en mi perspectiva, viéndonos a nosotros, que todavía seguimos explorándonos, que todavía seguimos Está pegado, conociéndonos. No, Yo sí me sigo explorando, sí me sigo explorando. Ay, Sin peo. ya ¡Qué te toca- ya te rico, tocaste Puerto la próstata, mano. Rico! No me ha tocado la próstata. Pero, retomó la línea. Marico, sí, para mí seguimos buscando esta identidad y estas formas de funcionar como podcast con un contexto que va cambiando. En este momento también parte del contexto y de otras necesidades de la empresa, de distintas cosas, nos llevan a movernos también. Y desde allí, cómo funcionamos ahora en este nuevo espacio. Y para mí esa es la vida misma, ¿no? Cómo nos vamos transformando, nos vamos moviendo en distintas etapas de nuestra vida y cómo eso nos va mostrando cómo somos. Entonces, tomando un poco la forma en la que hemos desarrollado el podcast, que ha sido muy espontánea, muy ser nosotros conversando, para mí esto es un reflejo de eso, de cómo vamos transitando la vida en este espacio mostrado en las cámaras. Mira, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay algo importante que cuando yo dije, ¿por qué una tercera temporada? Yo dije esa pregunta sin respondérmela. Y escuchándolo ustedes me la respondo ahora. Y yo siento que es una tercera temporada. Porque a mí me ha encantado cómo mis consultantes, mis pacientes me dicen, te vi en un episodio, me pareció súper interesante lo que dijiste. A mí me ha encantado también el hecho de poder transmitir lo que un psicólogo puede ser más allá del estereotipo, porque un psicólogo, antes de ser psicólogo, es humano, y poder darnos este espacio de expresar cómo vemos el mundo en base a priorizar el bienestar, hacer del bienestar algo cotidiano. Siento que este es un canal para esto. Siento que también es una tercera temporada porque seguimos habitando esta plataforma, tal vez no desde la monetización, pero sí desde el disfrute, que siento que es lo que más me alimento ahora. Y también siento que es una tercera temporada porque permite hacer la imagen del psicólogo y de la salud mental, en verdad, algo más cercano y no tan distante. Y si bien en la época de pandemia las personas se vieron afectados como salud mental, también había una carta que no se usaba antes, que era la del psicólogo, porque el psicólogo no nació de pospandemia, el psicólogo tenía muchos años antes, solo que después de la pandemia la gente empezó a empatizar más con un ataque de pánico, con un aislamiento social, con un me cuesta enfrentar escenarios con grandes personas, y tener un espacio en donde esto se muestre, tal vez de una manera un poco más satirizada o desde la risa y no tanto desde el canon y la academia, para mí es súper importante. Entonces, a ti, estudiante de psicología o psicólogo, te digo, tienes un rol muy importante en la sociedad. Y ese rol es necesario que tú puedas poder vestirte, bañarte en él y poder ser un agente de cambio para esa persona que un día te toca la puerta y te dice, necesito una atención psicológica, y tú puedas brindársela. ¡Salud! ¿Y tú te vestiste o te bañaste? No, yo sudé.
No, mira, pero marico, te flameaste ahí, weón. Estás hablando como que muy inspirado así con todo, weón. Un Avril Lavigne. Verga. 2000, los 2000. Estamos viejos, weón. Andrés, ¿qué es lo que más te gusta de poder transmitir tu manera de ser al mundo? Yo siento que lo que más me gusta... Es un Bueno, maño. igual esto es muy narcisista. Lo que más te gusta es un maño, ¿verdad? Porque la gente pensará, no, a él le gusta lo que causa en la otra persona. Y resulta que desde mí, lo que yo causo en la otra persona se me escapa de mi experiencia. Yo siento que lo que más me gusta es el cómo me siento mientras lo hago. La capacidad de comunicar, de transmitir, que yo siento que eso es uno de los motivos por lo cual yo digo, vamos al podcast, sigo el podcast, comento el podcast, quiero hacer el podcast. Es como que lo que yo siento en este momento no lo siento en otro momento de mi vida. De verdad. Entonces, ¿Quién es este? claro, porque yo te puedo hacer un video en redes y puedo verme y me gusta, pero esto que pasa aquí en este formato, para mí es algo que ocurre ahora. Claro, claro. Entonces, no lo encuentro en otro lugar. Y eso yo estoy empezando como a ir viendo qué sale de este formato, qué despierta, qué saca, qué muestra, qué brilla. Claro, que a ti lo que te mueve es la sensación que tienes cuando estás grabando. Sí. Eso es lo que te mueve. Eso es Más paja. allá del impacto. O sea, rico, Sí, sí. marico, rico cuando te llega el impacto atrás, obvio. Rico cuando el impacto te dice como que te dio un episodio que me encantó. Sí. Pero esto no lo siento cuando me llega eso. Esto lo siento aquí. ¡Oh! Y ahora. Y ahora. No ¿Y vale. dónde? Aquí. Aquí, ahora y cuándo, dónde y... O sea, mira, quiero decirles algo. Teropeo con el tema de los géneros y con la orientación de género, pero aquí se está escapando algo, bro. ¿Qué es lo que más sientes en este momento? No, marico, tranquilidad y la necesidad de darle el pase a este marico. Ahora lo va a sentir José Gregorio. Coño, lo que yo siento o lo que a mí más me mueve de esto, yo creo que yo sí lo siento en otro lado. Ay, hermano, se ha pegado yo. Mano, dile a todo el mundo qué es lo que es y ya, no pasa nada. No vale, mira, para mí el impacto de esto es lo que más me mueve. Es como el saber que algo puede ser útil para otra persona. Y cuando eso me pasa, y eso me pasa en psicoterapia, por ejemplo, haciendo psicoterapia, o me pasa en este tipo de espacios, cuando algo conecta con otra persona, cualquier cosa, bueno, porque puede ser haciendo un chiste o puede ser diciendo algo muy importante, muy informativo, eso para mí, coño, me mueve. Eso me satisface mucho. Eso es lo que más me mueve de este espacio. Como que en ese sentido me diferencio de Andrés porque esto que puedo sentir en este momento lo puedo sentir en otro tipo de contextos. Bueno, Sí. ¿Y a ti? mira, a mí me pasa dos cosas. Tres. La primera es como que creer y confiar en el proyecto. Como el sentido que le doy a esto. La segunda, que esto va a ser parte o es parte de mi vida. Es algo que yo tengo integrado, que si bien no grabamos todos los días y aún no vivimos económicamente de esto, es como un granito de arena. Es un proyecto a medio y largo plazo. Y la tercera, poder expresarme. O sea, Expresarse. porque, Así, porque aquí, expresar. no, porque aquí a mí me pasa que yo siento que aquí yo puedo decir lo que siento y no voy a tener como el miedo al cómo voy a ser visto, al cómo voy a ser juzgado, percibido, y que si bien esto puede o no repercutir en mi imagen como psicólogo, yo aquí no soy un psicólogo, yo aquí soy una persona. Entonces, ¿A ti te gusta que te dan desnudito? coño, a mí me gusta mostrarme desde mi autenticidad, ¿sabes? La nalguita. He aprendido a mostrarme desde mi La espalda baja. Es verdad. No, no. ya tengo culo. ¿Tú crees que bueno, casi un año de CrossFit dándolo todo? ¿Tú crees que qué? Ya salió esa nalguita, No. ya salieron. Así. Y eso hay que validarlo. Y hay que mostrarlo. Y hablando de otra cosa, pero que si bien esto no es lo primario, ni lo secundario, ni lo terciario, esto es algo que está. La necesidad de aprobación está. La necesidad de validación está.
el hecho de que nosotros nos estemos grabando, estemos produciendo esto, algo que de repente nuestro entorno no lo hace, no tiene un podcast, pero que al mismo tiempo uno está como dirigiéndose en este sentido, claro que sí, hay una necesidad que se está satisfaciendo porque hay gente que le gusta, hay gente que escucha, y eso es un plus. Esto no es una debilidad, eso es una fortaleza, porque al mismo tiempo esto nos permite a nosotros seguir dando de esto. Y más allá de las loqueras, de las ocurrencias y todo lo que ha sido nuestro crecimiento en la actualidad, a más de una persona le ha servido para algo, le ha funcionado para algo. O sea, Andrés, yo, tú, nosotros tres hemos conseguido consultantes a punta de lo que hemos visto, y es ahí donde yo digo, mira, de repente no estamos teniendo, YouTube no nos está pagando, pero algo se está mostrando aquí, algo está funcionando, y que no solamente tiene que ver con lo que están viendo, sino con lo que ellos saben que puede haber detrás de estas personas, porque aquí nadie está terapiando, papá. Somos personas. El psicólogo lo vas a ver en Espacio Seriacer y en Seriacer. No Ajá, joda. agarra ahí. Y fíjate que dijiste algo, aquí nadie está terapiando, somos personas. Y es por eso que resalto el nombre de Psicología, no es psicología. Eso nos pueden encontrar en Centro de Salud Mental Seriacer. Encantados nosotros de que ustedes escojan con quién quieren poder procesar y acompañar un proceso, valga la redundancia. Lo pueden encontrar en Espacio Seriacer. Claro que sí, para todos los psicólogos que quieran un lugar para atender, claro que sí, lo tenemos disponible, por Arriendo de supuesto. voz, mira. Arriendo de Sácate, voz. quita el link. Si tú quieres psicólogo que me estás escuchando ahora, si tú quieres un espacio en donde puedas atender cómodamente, tranquilamente, al rodeado de psicólogos y pertenecer a una comunidad que te acompañe en tu ejercicio profesional, Espacio Seriacer te acompaña. Entonces, pero aquí es otra cosa. Aquí es Psicología y podcast. Y desde allí yo digo, interesante lo que dices, que es ahí donde yo digo, si bien yo tengo características narcisistas, como que no es toda mi fuente. Como que no es toda mi fuente, porque yo como que no me alimento de, me están viendo, o me dijeron esto, me comentaron esto. Como que yo sé que eso es un efecto que pasa, que ocurre, pero como que no me alimento directamente desde allí, desde eso, y que cuando lo hago, claro que hay una sensación distinta de que, wow, estoy siendo visto. ¿Será que esto se siente ser famoso? ¿Será que alguien te comente, te busque, te escriba? Es como que tu atención, tu figura dentro de la sociedad adquiere una relación distinta. ¿Será que así se siente la fama? No sé, pero para mí eso pasa a ser más como, ¿qué necesita esa persona de mí? Como que cuando alguien me escribe, yo inmediatamente lo veo muy desde el rol del psicólogo y no del podcastero. ¿Me entiendes? Cuando alguien me escribe, yo digo, wow, esta persona está necesitando de mí otro rol de mi vida y no este. Pero ¿y qué da este rol tuyo entonces? Como, ¿qué busca este rol tuyo entonces? No. Andrés Podcastero. Claro, este rol, bueno, todavía no me lo he preguntado, no sé qué. Busca lo que mencioné antes, pero... Esa sensación. Claro, pero si yo digo, ¿qué busca este rol en mi vida? Yo digo, busca poder hacer visible la imagen del psicólogo, pero no de ese psicólogo inalcanzable, no como alguien que no falla, no como alguien que no es, sino como alguien que también puede expresarse de una forma más jovial, más desde mi personalidad, desde mi rol. Y en ese sentido yo digo, eso también permite, o por lo menos a mí me ha permitido, hacer una psicoterapia más fluida, más como, mira, yo estoy siendo mientras estoy contigo. Claro. Pero ¿y en qué se diferencia entonces de lo que estás haciendo ahora? Porque cuando yo te escucho digo, bueno, tú quieres entonces, digamos, derribar los mitos, derribar los estereotipos asociados al psicólogo. Entonces con esto lo estás haciendo porque te muestras de una forma distinta, te muestras genuino, pero a la vez, para derribar eso, te muestras al parte del psicólogo. Entonces cuando tú me dices, bueno, y en psicoterapia soy un psicólogo y soy genuino, entonces ¿cuál es la diferencia de eso con esto? La diferencia es que esto no tiene que ver con una persona específica. Ajá. ¿Ves? Aquí hay un nivel de masividad en donde ya yo no tengo esa relación tú a tú, sino más bien es algo más amplio, y desde esa amplitud yo también me relajo.
Claro. Porque como no puedo alcanzar específicamente cada experiencia de las personas que están viendo esto, yo simplemente voy a la mía y al ir a la mía ocurre esto. Claro, ¿no? Y ahí sí te sigo porque para mí esto conecta con la línea inicial del hacer del bienestar algo cotidiano, de que lo que buscamos también es que, para mí, este ejercicio de reflexión que hacemos entre nosotros, porque nosotros nos vamos a reflexionar acerca de nosotros, acerca del tema que vayamos a hablar, pueda invitar a la gente también a reflexionar. Y ese ejercicio reflexivo que puedes hacer tú en casa, escuchándonos, viviéndote a ti misma, a ti mismo, te puede dar mucho de ti mismo. Entonces, para mí esa es la invitación que hacemos con esto. Mira, reflexiona de ti, vete a ti. Y con esta información y con estas reflexiones distintas y a veces súper diferentes, de repente puedes encontrar un espejo que te sirva para ver algo. Claro, fíjate algo. Yo, Okay. ¿qué le puedo decir a las personas? Que usen esto para lo que les sirva. Porque un episodio te puede dar mucho o te puede dar poco. Hay momentos en los que de repente te conectes con algún tema de conversación que estemos hablando, con algún episodio. Hay momentos en los que no. Yo en lo personal pienso que buscamos darle siempre la explicación a muchas cosas desde el cómo interpreta, cómo uno es, cómo uno siente. Eso de sentir, eso de el crecimiento personal, la resignificación que les damos, el choque de fundamentos. Eso tiene que ver mucho con nosotros. Creo que es una de nuestras características en común y que es lo que permite también esta sinergia. Pero por otra parte, esta no es la fórmula que las personas necesitan para muchas cosas. Entonces, es ahí donde uno consigue su propia identidad, o es lo que nosotros por lo menos hemos hecho y es lo que nosotros queremos mostrarle al mundo. Mira, esto es lo que somos nosotros. Y es ahí donde yo voy y a mí me encanta por lo menos la manera en cómo yo busco transmitir mi autenticidad como persona por encima de mi rol como psicólogo, y al mismo tiempo busco y quiero como romper con esos mismos paradigmas y con esos mismos estereotipos, incluso a veces hasta dárselos a las personas. Es como que, no, si los psicólogos están locos, mira cómo te demuestro a través de mi forma de ser que estoy loco. Pero, por otra parte, mira, yo hago esto, o sea, yo me considero una persona como coherente en muchos sentidos, al momento en que, coño, me gusta hacer actividad física, me gusta ir a mi psicólogo, me gusta hacerme cargo de mí en muchos sentidos, y me gusta mostrar eso de mí, me gusta mostrarme, y no precisamente para llamar la atención, sino porque detrás de esto hay un trabajo, ¿me entiendes? Que ya eso es en privado, pero que por otra parte, claro, porque las personas no siempre van a entender el por qué uno hace las cosas, siempre la gente va a creer es lo... mira, a este le gusta llamar la atención, a este le gusta hablar de sí mismo, a este es narcisista, a este es egocéntrico, y que si bien es una realidad, no necesariamente es por eso el cual uno se puede identificar o te pueden poner esa etiqueta como persona. Claro, estás viendo una puntita del todo. Está pegado, hermano. Puntana, yo. Oye, pero tú andas hoy chinazo tras chinazo. Y a ti te encantan, ¿no? No, está pegado. A mí me gusta agarrarte la perra. Pero ven acá. Él viene y dice la puntita, tú dices que no, y ahí tú percibes el chinazo, no te lo comes, pero él lo disfruta. No, comete. Él disfruta cuando tú ves el chinazo. ¿Te gusta? No, la verdad es que no. No, mira, pero hay algo importante que rescatar, y yo creo que de cierta forma los tres tratamos de hacer eso, como que demostrar la persona que está detrás del rol, pero coño, hay cosas que no se pueden separar como hay otras que sí. Nosotros tenemos un rol, nosotros tenemos algo que está muy instaurado. Vemos la vida de una forma y al mismo tiempo a veces caemos, pero nos levantamos. Y es lo que hace que de este modo nosotros vengamos y les presentemos la forma en cómo nosotros nos vivimos ese proceso llamado vida. Claro, ser psicólogo no te hace inmune, no te hace invulnerable, no te hace ser menos frágil. O sea, sigues siendo humano y sigues viviendo una vida y en el mismo contexto que tú, o quizá diferente porque estés en otro lado, pero en la misma realidad social y desde ahí con problemas también como cualquier persona. Pero claro, tenemos quizá una perspectiva alimentada de la carrera, de lo que estudiamos y de la forma en la que nos relacionamos con el mundo
que nos lleva a ver las cosas a veces de una forma distinta y que a veces nos puede resultar muy útil también. Y fíjate que a veces ver esas cosas distintas, voy a la palabra que mencionamos antes y es la introspección. La introspección, esto yo siento que fue uno de los primeros conceptos que manejamos cuando empezamos a estudiar psicología. Y ahorita dije, ¿de dónde veo esta palabra? ¿Quién dijo esta palabra, no? Y para dar un poco de contexto biográfico, Wilhelm Wundt, que fue uno de los pioneros de la psicología experimental, él determinó en cierta manera que el poder tener la capacidad de introspección, que de alguna manera para decirlo simplemente es la capacidad de ver hacia adentro, introspección, como tú mismo inspeccionarte, tú mismo observar o conectar con eso que está dentro de ti que tal vez nadie más sepa, que tal vez nadie más tenga ese acceso que tú tienes. Esa capacidad de ver adentro es lo que te permite, de alguna manera, una reflexión más profunda, no solo del mundo, sino como que, ¿quién soy dentro de este mundo que ya está hecho? Que ya hablo un lenguaje que ya hablo y que, de cierta manera, yo digo, si el psicólogo usa tanto esto, o si el psicólogo aplica esto tanto en su vida, porque yo a veces me voy para adentro y me voy y me quedo ahí pegado, y yo digo, wow, por esto y lo otro. Yo digo, uno como psicólogo es facilitador también de la introspección paradójicamente, ¿no? Y digo paradójicamente porque es la persona quien puede acceder más profundamente a su propio conocimiento desde cierta perspectiva. Solo que uno lo acompaña, lo facilita. Mira, pero tú vas para adentro o vas profundo. No, yo voy para adentro y voy profundo. Y 9 meses después. Marico, ya yo llevo 2 partos, ¿viste? En mi vida. Bueno, he estado ahí. Fíjate, y lo que tú dices, Andrés, para mí antecede, pero por muchísimo a la psicología. El nombre puede venir más recientemente, pero el ejercicio de introspección, de ir hacia adentro, de ir a verse a sí mismo, viene desde la antigüedad, desde los filósofos, desde antes de Jesucristo, viene desde antes de los budistas, y por eso hay muchas prácticas que te llevan hacia allá. Hoy la psicología rescata y le pone el nombre de mindfulness a la meditación. Y ya la meditación era verse a sí mismo, era observar los procesos, observar tu respiración, observar tus sensaciones, observar incluso tus pensamientos, tus procesos mentales. Y eso es la capacidad de verte. Entonces es una práctica que siempre ha acompañado al ser humano y que hoy la psicología, digamos, desde este paradigma occidental y científico, le pone nombres, le pone conceptos y la utiliza acompañando a otros. Pero es algo que ha estado con nosotros quién sabe desde cuándo. Fíjate algo, ¿y qué sería observar una emoción? ¿Qué sería observar tu respiración? ¿Qué sería observarte a ti mismo? ¿Respondo yo? Bello. Para mí, depende de lo que estemos hablando, es prestar atención. Y eso por eso, prestar atención. ¿Y prestar atención a qué? Si hablo de emoción, una forma de prestar atención a la emoción es a través de tus sentidos, de las sensaciones corporales. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Se me acelera el corazón, siento como un vacío en el pecho, o siento un apretón, o siento que me sube la sangre. Esas sensaciones corporales ya te están diciendo algo. Entonces, para mí observar es simplemente notar lo que está pasando, quedarte allí. Y cuando estás observando eso, muchas veces también pueden aparecer pensamientos. Esos pensamientos pueden ser recuerdos, o puede ser miedo acerca de lo que estás sintiendo, o puede ser alguna creencia que te diga, no debería estar sintiendo esto. Pero observar también es notarlo simplemente, ¿sí? Contemplar, me gusta mucho esa palabra, que es observar con el juicio suspendido, no clasificando como bueno o malo, sino teniendo la capacidad de mantener la atención en eso que estás experimentando. Fíjense algo, esto parecerá un poco raro lo que estamos conversando, ¿no? Porque desde el cotidiano uno suele hacer, uno hace, uno trabaja, hace. Uno está en la casa, hace, limpia, ordena, cocina. Uno está compartiendo con alguien y hace, habla, comunica, escucha, hace. ¿Ves? Pero yo cacho que desde lo que estamos conversando tiene que ver mucho con el sentir. Y más allá de nuestra profesión, nosotros nos ocupamos mucho desde el sentir. El poder conectarnos no solamente con nuestras emociones, sino con nuestros sentidos, con nuestros procesos. Tratar de ser consciente, porque no lo somos todo el día, no lo somos todo el tiempo, no siempre somos conscientes de lo que hacemos, y esto es con todo el mundo, de quiénes somos en su totalidad, de qué hacemos, de qué estamos pensando. A veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo.
A veces nos los dicen alguien y uno viene y no vale, para nada. Pero resulta de que después cuando uno viene y hace ese ejercicio de introspección se da cuenta de que, mira, sí, yo estoy haciendo esto. Y esto tiene que ver mucho con lo que te muestra un psicólogo. Pero nosotros lo llevamos a nuestro cotidiano y tiene que ver ya con el ejercicio cotidiano, valga la redundancia, de lo que uno hace. Y no necesitas ser un profesional de la salud mental para hacerlo, no necesitas tampoco hacer psicoterapia o ir a un psicólogo para hacerlo. Es decir, todos tenemos la capacidad para vernos, para visualizarnos y para contactar con nuestras propias emociones, con nuestras propias necesidades, con nuestros propios pensamientos, como que ser consciente o aprender a ser consciente es parte de nuestro crecimiento personal, porque no es algo con lo que nos enseñan desde que somos niños. Cuando somos niños nos enseñan de repente lo cotidiano, lo operativo, aprender a caminar, aprender a agarrar algo, aprender a pedir permiso, aprender a dar las gracias, pero no nos involucran tanto con nuestro interior. Y esto es lo que nosotros a la edad de los 30, después del tercer piso, aprendemos a hacer, y también ya como profesionales queremos enseñarles y buscamos enseñarles a las personas, porque a veces ese es el método necesario para poder trabajar algo, trabajar un proceso, trabajar un trastorno, acompañar a alguien o simplemente estar. Mira, ¿por qué después en el tercer piso? ¿Ah? Porque tú dices como en el tercer piso, tú hablas de que esto ya en el tercer piso, a los 30. ¿Por qué a los 30 para ti? No, más allá de eso estoy hablando desde la hora. Ok, a ti ahora te pasa, pues ahora lo utilizas para acompañar. No, creo que me estoy refiriendo como a una población en específico, porque si hablo por mí, o sea, desde hace tiempo uno Claro. viene con este carrete, ¿no? Claro. Pero también está bien hacerlo a la edad en la que uno lo necesite hacer, ¿no? Claro, Y que puede ser- realmente yo creo que todo el mundo lo hace, pero desde una significancia distinta. ¿Ves? Yo valido el tercer piso, lo que dice Franklin lo valido bastante porque hay una crisis de los 30. Y esa crisis de los 30 también nos posiciona en una manera en cómo yo existo dentro de un mundo en donde ya sé que se siente la juventud y donde ya sé que físicamente mi cuerpo cambia. Mi cuerpo se transforma, transmuta. Mi cuerpo no es el mismo que era cuando tenía 20, cuando era adolescente. Entonces, cuando Frankie dice el tercer piso, yo lo llevé inmediatamente como que, bueno, la crisis de los 30 existe. Y esa crisis de los 30 que nos dice como, ok, ¿y qué es lo que yo quiero vivir o qué es lo que yo quiero hacer? Más allá de la fantasía, sino más masticando la realidad, masticando ya las experiencias que ya yo comprobé o no comprobé, esos sueños que sí alcancé y los que no alcancé. Allí es como que, wow, que la muerte es real, el tiempo sí pasa, tengo más de 30 o tengo 30, ya no soy veinteañero, y aquí involucro una relación distinta con el entorno. Ojo, no digo que esto no pase en los 20, que esto no pase en la adolescencia, pero siento que mientras más experiencia alguien puede masticar, tal vez de una manera consciente, también pueden existir más cuestionamientos. Franklin decía una palabra que era dos. No siempre. No siempre soy consciente, no siempre siento, no siempre me doy el tiempo para esto. Y yo digo, si es no siempre, ¿cuándo? Y es precisamente que aquí es donde yo valido algo mucho de la meditación, y que la meditación te da un espacio para hacerse. Es decir, como que yo no puedo estar meditando mientras estoy haciendo otra cosa, porque lo que yo quiero hacer es meditar, eso ya es una acción. Entonces me doy ese espacio para esa acción. Tú hablas de la atención como de ver hacia adentro o de percibir cosas como dónde coloco la atención, y yo eso lo quiero llevar también como que ¿a qué le doy existencia? Porque en algún punto recuerdo una clase que decía como que veíamos distintos pensadores y estos pensadores cada uno definía como qué es la realidad o cómo accede a la Te realidad. vas para David Hume. Claro, me doy para él y yo digo como que ese marico con todo respeto, decía, no te está escuchando, no te preocupes. no me escucha. Y no te has escuchado. Además que no existe. No chiste. Ese marico decía que el ser es ser percibido. ¿Me entiendes? Ser percibido, como que aparentemente lo que existe en mi vida es lo que yo percibo en ese momento. Llamemos la percepción
fácilmente como el interpretar o el analizar la información de mis sentidos. Como el olor, la vista, el gusto, el tacto me genera una información y ahí yo percibo el mundo. Y resulta que tener la capacidad de focalizar la atención es como de cierta manera colocar un embudo en la percepción del mundo que tengo y que ya no es en esta luz que me acompaña, en estas personas que están a mi alrededor, sino también en mi respiración, los latidos de mi corazón, a qué le doy vida desde esa percepción. Y esto es algo que describo, pero es algo que podemos hacer todas las personas siempre y cuando nos demos este espacio. Por ejemplo, yo cuando estoy estresado, últimamente me pasa en consulta que yo digo, ay no, me salgo del computador, me acuesto en la camilla y empiezo a intentar escuchar, paradójicamente, que en realidad es como sentir, pero escuchar mis latidos. Yo no los escucho, los siento el pulso, boom, boom. Y que cuando el mundo de afuera es más sonoro, menos los escucho. Pero cuando el mundo de afuera es menos sonoro, más los escucho. Pero no es el mundo que cambia, el mundo no está haciendo silencio. Yo estoy focalizando la atención. Y cuando soy consciente de esa capacidad, yo digo, wow, es real, ¿me entiendes? Como que en verdad se siente, en verdad conecto, en verdad puedo tener esta capacidad, esta habilidad. Y yo quiero preguntarle a la cuarta pared, ¿por qué coño se está quedando dormido si yo, si yo estoy hablando aquí? Y quiero que él nos diga también qué se ha sentido tener un podcast. No, ha sido una experiencia interesante, la verdad, con ustedes, porque más que todo, que tener el podcast, el aprendizaje que me ha llevado, pero también de parte de ustedes, el cómo ustedes interactúan entre ustedes, el cómo hablan, el cómo logran soltarse tan fácil y expresar algún tema. Creo que eso es una de las cosas más bonitas que he sentido. Vale, bonito. Bonito lo que nos dice la cuarta pared. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¡Ah! El psicólogo mamagüevo hablando otra vez. Esa es la palabra que todos los psicólogos dicen. ¿Ah? Esa es la palabra que todos los psicólogos dicen. Bueno, es importante. Ajá, pero responde, pues. No, no tiene psicoterapia. No, socorre picar, socorre No, picar. No, no, y entonces yo te pregunto como amigo, ¿cómo te sientes, bro? Bien, me siento bien. Estoy tranquilo. No, vale, fíjate, yo quiero agarrar el cliché para hablárselo a la gente. Justamente el psicólogo dice mucho, ¿y eso cómo te hace sentir? Y eso justamente es lo que decías tú hace rato, es acompañarte en la introspección. Nosotros no te preguntamos simplemente porque nosotros queramos saber una información, que es importante, por supuesto, pero te preguntamos también para llevarte a ti hacia a ver qué te está pasando. Esa pregunta lo que hace es situarte a ti para adentro otra vez. Ay, coño, ya va, no me lo estaba preguntando. Y te obliga a ver. Entonces, o te invita a hacerlo. Entonces, coño, para mí es bien interesante hacer ese ejercicio. Igual discrepo un poquito contigo y con David Hume, porque para mí existe. Si no le estás prestando atención, existe. Y entiendo que para ti también, en muchos sentidos. Y esto lo digo porque muchas veces, agarrando un poco lo de que la sociedad no nos enseña a cómo prestar atención, a cómo observarnos, lo que tendemos a hacer fácilmente o constantemente es evitar el sentir, evitar la emoción, ocupándonos y haciendo. Y pensamos que entonces ya eso desaparece. No, si no me enfoco en esa tristeza, en esa pena, entonces eso se va y listo, y sigo con mi vida. Resulta que muchas veces eso queda allí y luego puede empezar a aparecer como un síntoma físico o como cualquier otra cosa. Entonces, eso a lo que no le prestas atención, en algún momento te puede aparecer. No se va, no deja de existir. Va a aparecer de otra forma probablemente. Mira. ¿Respondes tú o respondo yo? Ale, Papi, me ya, dice. di lo que tú quieras, tranquilo. Respondo yo. Claro, y yo digo, fíjate que aquí nos vamos a la existencia, ¿no? Como que... Claro, no, yo entiendo dónde estás posicionado, pero eso Claro, lo estoy claro de eso. que es la existencia, porque yo digo, en este momento están pasando cosas de las cuales yo no tengo la capacidad de ser consciente que escapan de mí. Y no existen. Y no existen. En el sentido de que yo no puedo hacerla real desde mi información o desde esta capacidad de poder acceder al mundo. Y desde esa postura yo digo, qué importante es poder acceder a este mundo, a este... ¿Qué vas a hacer? Que tú ahorita no tienes hijos. O cuando estás carreteando así, ahorita yo no tengo mujer. ¿Qué tal?
Claro, claro, Entonces, claro, porque no estoy en ese rol y yo digo, claro, existe porque él decía algo que te pone a pensar como que si en este momento un árbol se está cayendo en el bosque nadie lo... y nadie lo escucha, se está cayendo en el bosque. ¿Entiendes? Como que él más que todo habla de cómo nosotros accedemos a la realidad. Claro. Y al acceder a la realidad, vemos que nuestro cerebro, aunque es una máquina tremenda, digo máquina. Bueno, y precisamente para eso la realidad, tienes que entender qué está haciendo la realidad, porque para David Hume la realidad se representa por lo percibido, pero para otra persona la realidad no necesariamente va a ser lo que estás percibiendo. La realidad puede ser lo que está afuera, lo que ya es. Entonces depende mucho también de cómo te estés posicionando. Por eso para mí está muy claro cuál es la postura de Home y cómo lo presentas tú. Entonces claro, ahí no existe, pero yo lo lanzo para la gente porque a veces esa creencia se lleva a quizá una postura más radical. Si no lo percibo, entonces deja de existir y se va. Y yo digo, no, eso no te va a pasar. Y a veces la gente no entiende ni siquiera el cómo uno se siente o el cómo uno acceder a eso, y ahí es donde de repente uno es interpretado como aburrido, fastidioso, como que siempre hablan de lo mismo. Y es de pinga también como escuchar eso, porque eso tiene que ver también con otras como visiones. Claro. Por ejemplo, yo no sé cómo podría ser vivir una vida, que la mía no es perfecta ni está cerca de serlo, pero sin de repente hacer estos ejercicios, ¿sabes? Y más que un ejercicio, una manera de ser con uno mismo, una manera de conectarse con tu propio mundo emocional, la forma en cómo tú puedes, ya sea conversar, sentir, conectarte contigo mismo, y que de repente las personas lo hacen de una manera o más concreta o más intensa o incluso más introspectiva de lo que uno la puede hacer, pero ahí es donde yo digo, coño, a veces la manera en cómo uno vive su vida es un libro. Y ahí es cuando uno lo ve en retrospectiva, cuando uno lo ve en tercera persona, existe una librería, weón, y ahí es donde tú dices, coño, ¿qué libro me quiero leer hoy? Y esto lo conecto con la analogía de con quién me relaciono hoy, a quién quiero conocer hoy, o a quién estoy conociendo hoy, o con quién estoy hablando hoy. Me encanta la ola en la que te vas. Bueno, esa pregunta de cómo sería vivir una vida sin hacer este ejercicio, nunca me la había hecho. Y me la hice mientras hablaba. Después me desconecté y no te presté más atención. ¡Qué bolas! Pero, y me quedé con esa pregunta. Y me quedé yéndome en ese viaje. Verga, ¿cómo sería eso? Como que me planteo varias hipótesis, ¿no? Varias líneas. Por un lado puede ser una vida bastante sencilla, bastante simple, en el sentido de que la persona puede que no se complique para nada. ¿Sí? Para eso, para mí, creo que tiene que haber muchas condiciones favorables en su contexto, que la gente no tenga mucho peo. También puede ser una vida muy frustrante, creo yo, y muy frustrante sin entender por qué, sin entender qué es lo que me está frustrando, sin entender cuál es el rol que tengo yo en esa frustración, en eso que me está pasando, que no es solamente que las cosas me pasen o pasen, sino cómo estoy actuando yo frente a esas cosas y qué estoy haciendo yo para que pasen. Entonces creo que puede ser como muy frustrante y quizá una vida muy llevada a las normativas y a lo que se espera y al cumplir con expectativas, porque así son las cosas. Me parece que esa podría ser una línea. Y la otra, una vida muy concreta. Una persona que realmente viva muy concretamente haciendo lo que se supone que debe hacer sin cuestionarse más allá y quizá incluso satisfecha. Y que a veces esa es la fórmula también. Pero Eso. ven para acá. Yo a veces digo como que en verdad una persona escapa del cuestionamiento. Sí. Pero fíjate que escapar de este cuestionamiento, yo no digo que lo haga a nivel adulto o lo haga a nivel de lo que me pasa o lo tenga que hacer así, pero hasta del cuestionamiento del mundo, También. hasta de por qué siento esto, y ahí me voy a los niños y que el mundo es exploración constante y que esa exploración en algún momento es esta mesa se siente de esta manera, huele de esta forma, esto se pronuncia de esta forma, pero al mismo tiempo cuando ya yo manejo ese nivel de interacción con el mundo, quiero más. Y ese quiero más a veces no es busco más, sino ¿por qué esto es así? Porque el cuestionamiento también es acceder a una forma de más conocimiento desde lo que ya está, pero ¿por qué está así? Y yo siento que a veces el razonamiento humano nos lleva, no digo que sea así,
pero yo siento que el razonamiento a veces nos lleva a preguntarnos cosas desde su, su existencia, desde un aspecto más ontológico, desde un aspecto más, ¿por qué tiene que ser de esa forma? Y yo no sé si alguien escapa de eso. Marico, Porque mira, ¿por qué tenemos que morir? y yo te ¿Me pregunto, entiendes? y yo te digo, no todo el mundo se pregunta eso. Pero ¿estás seguro? Porque Claro, velo de esta forma, bro. Las personas que rigen con su manera de vivir la vida, por ejemplo, en base a alguna religión en específica. Listo. Las cosas, ellos no se preguntan de dónde viene esto, o cómo, o de qué manera, o pero dónde. No, es así y ya. claro, pero se lo Fíjate preguntan, algo, pero ¿qué? ya están respondidas. ¿Ah? Ellos se lo preguntan, pero ya están Y- respondidas no, por la religión. No, e incluso las que están respondidas por la religión también te pueden llevar a cuestionar de dónde vienen esas respuestas. Ahí no se la preguntan. Y por eso te digo, mira, ¿Entiendes? Ahí no a se la veces, pregunta. a veces Claro. 2 más 2 son 4. Desde veces- el punto de vista de la religión, lo que estabas hablando, disculpa que te interrumpa, Frank. No te disculpo. Ellos se lo, Ajá. sí se lo preguntan, encuentran la respuesta en sus textos, la Biblia, para decirlo. Lo que no hacen es cuestionarla. Ajá, eso está- es una, que es No lo que la te cuestionan, comentaba. se la creen y ya. pues. Hay preguntas, pero desde eso no hay un cuestionamiento más profundo de esta es la realidad que me venden Dios, Adán y Eva. Eso es así, eso yo lo entiendo. Pero fíjate que si hubo alguien que dijera, el mundo es así por esto. ¿Y por qué tiene que ser de esta forma? Porque Dios lo hizo así. Es como que yo siento que es algo desde el razonamiento, desde el raciocinio, el preguntarnos por qué las cosas pasan. No. Que alguien tenga un marco que lo satisfaga y no vea más allá o no quiera ver fuera de ese marco, lo entiendo. Pero fíjate que desde incluso el lenguaje en el que lo estás expresando no va de la mano con que a veces las cosas son así y ya. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces tú puedes pregúntame algo, pregúntame lo que sea, ¿Por qué tomas alcohol? porque sí. Y ya. No necesito irme para allá. Es eso y ya. Y hay muchas personas que se viven la vida de esa forma. Wow, yo no conozco a ninguna. Sí, claro que sí. No. Escucha, todos tenemos la capacidad No. de... Todos tenemos la capacidad de discernimiento, de introspección, de análisis, de sentir, de focalizar algún sentido nuestro, de usar alguna área en particular, ya sea el pensamiento, la memoria, la atención, la orientación, etc. Pero hay personas que simplemente, esto es así, esto es un mono, esto es el Big Bang, esto es un vaso, y yo no necesito saber cómo se hizo esto, yo no necesito saber de dónde viene esto, yo no necesito saber por qué nosotros estamos hablando esto. Ya, y así es la vida. Para mí, yo creo que las dos cosas coexisten. Yo creo que el ser humano tiene el impulso natural del cuestionamiento y de la observación. Y eso lo ves en un niño pequeño que está explorando y explorando y explorando. Y bueno, ahora mi hija particularmente que estaba en su ¿y por qué, papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te pueden hacer una cadena de 15 ¿por qué? Con una misma cosa. Entonces, para mí eso es algo que... Constructivismo. Para mí eso es algo muy natural en el ser humano, es algo que surge. Ahora, también es algo que puede, digamos, no estimularse. Y al no estimularse, o incluso castigarse, bloquearse, por ejemplo, ya deja de preguntar, chica, no joda. Puede ser una forma de dejar de estimularlo y que además de bloquearlo, entonces quizás ahí vamos formando una forma de relacionarse con el mundo que dice, bueno, quizás no debería hacerme tantas preguntas. Puede ser una forma de explicarlo, ¿no? Entonces desde allí la persona empieza a conformarse con ciertas respuestas más listas, más concretas, más ya elaboradas, ya hechas. A mí no me pasa así porque mi forma de relacionarme con el mundo siempre ha sido como de mucho cuestionamiento. Entonces yo escucho la Biblia y leo la Biblia y digo, ajá, pero ¿y por qué? ¿Y qué pasa aquí? Y me sigo yendo en esa ola. Y creo que tiene mucha relación con mi crianza también. Me voy a ir en esta línea. En la línea desde lo que yo estaba compartiendo, me voy a ir en esta línea. Escuchándote, te voy a responder. No estoy ni ahí con lo que estás diciendo. No te entiendo. Claro, hay un entendimiento Sí, o una sí, no claro. curiosidad. Y por eso digo, todos tenemos la capacidad. Todos tenemos la capacidad y depende mucho del contexto, de nuestro desarrollo evolutivo. Claro. Depende de muchos factores, ¿me entiendes? Pero ahí es donde yo te digo,
si no lo veo, no existe. ¿Me entiendes? Te lo voy a presentar de esta forma. Si tú nunca has tenido, por ejemplo, una presencia paterna, tú desde el contexto puedes saber lo que es un papá. Pero desde la experiencia, weón, no lo vas a tener como tan internalizado. No le vas a dar tu propia significancia a lo que es un papá. ¿Por qué digo esto? Volviendo al tema. Porque tú sabes irte en tu introspección, pero tú lo sabes hacer a tu forma. De repente, desde el marco que yo estaba exponiendo hace rato, irme en introspección es ponerme a hablar con una señora y preguntarle cómo está. O que a mí me pregunten cómo estoy y yo diga, bien, ¿y tú? O yo diga, mal. Y bueno, ya yo estoy hablando de mis emociones y ese es mi techo. ¿Me explico? Y ese es mi techo y eso es lo que yo conozco y a eso es lo que yo llego porque es lo que para mí es. Claro, pero fue antes de que eso sea, no hubo nada. Ujú. Antes de que ese conocimiento estuviera en esa persona y la persona se notara satisfecha con lo que sabe o no interés o curiosidad por lo que no sabe o por lo que no le interesa, hubo nada. Y ese nada, o esa tabula rasa, fue llenada de alguna forma, de alguna manera. Cuando yo veo que alguien se posiciona ante el mundo o ante su crecimiento, como que no me pregunto el por qué o no me pregunto por qué las cosas son así, es como si yo estuviera viendo algo que se programa y no algo que es. Y para mí, el ser humano involucra un pelearte con las cosas que también te hacen daño, que también te incomodan, que también te llevan a un lugar de que, wow, pero ¿por qué esto tiene que ser así? Y a veces ni siquiera desde lo racional, a veces desde lo emocional. Porque esto me da miedo. Siento miedo, siento algo que escapa de mí, una emoción que escapa de mi razonamiento, de mi capacidad de preguntar, pero aún así la siento. Y el sentirla, desde cómo puede ocurrir un fenómeno fisiológico, invita a un ¿qué está pasando aquí? Ni siquiera a entenderlo. Siquiera preguntarse como que, wow, pero estoy sintiendo algo distinto. Y a mí me cuesta creer que alguien nunca se haya preguntado o no tenga la necesidad de preguntarse no el porqué de todas las cosas, el porqué de algo que le pasa. Para mí ahí está la diferencia entre la filosofía y la psicología, ¿no? Este autor que escuchamos a veces, Darío, no sé qué cosa, habla de que la filosofía es rascarse donde no pica. Entonces hace las preguntas donde la cosa no incomoda, donde lo que ya está todo normalizado y todo dado por hecho, ahí pregunta la filosofía y nos vamos en esas bolas. Pero la psicología, bueno, también lo puede hacer, pero digamos que la gente llega a psicoterapia, es cuando le pica. ¿Entiendes? Es cuando la situación le genera malestar, cuando aparece la incomodidad, cuando algo empieza a no funcionar y desde ese no funcionar, desde esa problematización, desde ese malestar que ya es ineludible, entonces ahí empieza el cuestionamiento. Ahí es donde la persona dice, ok, ya va, ¿qué está pasando? Pero es por la incomodidad, es porque ahí empieza a picar. Y ahí es donde yo digo, sustentando lo que yo estaba diciendo, a veces nosotros sabemos, somos conscientes de que necesitamos ayuda y no necesariamente ir al psicólogo. Necesitamos ayuda en algo y no lo hacemos. El carro se me dañó, el auto se me dañó, tengo cómo llevarlo, tengo para costear su reparación y no lo llevo. Y eso pasa. Mira, estoy enfermo, tengo algo ya sea en el estómago, tengo gripe, tengo alergia, tengo un virus, tengo algo, no voy al médico. Me están dando crisis de pánico o no sé qué me está pasando, no sé qué siento. No voy al psicólogo. ¿Ves? Y ahí es donde yo digo, a veces nosotros incluso podemos ser conscientes de algo, ni siquiera ser conscientes, verlo. Nosotros podemos ver algo, nosotros podemos reconocer algo, identificarlo, pero si no hacemos algo al respecto, hasta ahí llega. Y ahí yo acompaño a lo que decía Andrés de la tabula rasa, que quizá no estoy de acuerdo con el concepto de tabula rasa, pero es como se llena la información de algo donde no estaba en la información. Entonces, en esos ejemplos que tú dices, de repente está la creencia de, no, pero de algo hay que morirse, o no, pero para qué ir para el médico, un hombre no va para el médico,
Eso se me va a pasar solo. O un miedo de que no quiero que me digan algo que no quiero escuchar. Ajá. Y bueno, por estas cosas, estas conversaciones que me encantan, siento que la silocogía, porque es la silocogía, Creo que la silocogía es como psicología, pero con juicios de valor, consejos, nuestra propia interpretación postura. y unos grados de más. Ah, bueno. Bueno, esto fue un primer episodio de una tercera temporada. Y a mí me encanta que nos hayas acompañado hasta este punto. Yo siento que vamos a seguir por más, vamos a venir por más. Y por aquí te dice que no todas las preguntas tienen que tener respuestas, pero que existe una pregunta en ti. Ya nos dice que hay algo, una ventana, una puerta, que tú decides si quieres abrirla o no, sola, solo o acompañado, pero que sepas que más allá de por qué es así, a veces hay cosas que son parte de nuestra experiencia de vida que escapan de nuestra capacidad de cambio o control, pero que pueden integrarse desde nuestra capacidad de conciencia y entendimiento. Por aquí, Andrés Rufino. Yo te quiero decir esto, como hablo de Andrés, también está el tiempo. Puede que lo que te esté pasando, puede que, tomando la analogía anterior, ya te esté picando, te está molestando, te está generando incomodidad algo. Estás notando que algo pasa, pero que a la vez aún no quieras verlo. También es válido. Ahí agrego el tiempo. Puede que este no sea el momento, pero quizá en algún momento va a ser necesario que lo veas antes de que eso crezca o antes de que eso se convierta en un problema mayor, en un malestar mayor. Y ya cuando llega la crisis a veces es aún más difícil. Entonces, date tu tiempo, obsérvate y bueno, que ojalá esto te sirva de algo. Con eso me despido por aquí, psico.can. Y por aquí, Franklin Zorrilla, bebé. Soy Franklin Zorrilla. Y te me cuidas. Nos vemos en el próximo episodio. Pórtate bien, pásala mal y niégalo todo. Nos vemos. Chao.